Chuta, deja. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder saludar. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Es un gusto compartir una noche más de actividades con cada uno de ustedes. Licenciado, buenas Buenas noches, noches. Buenas noches con todos. licenciado. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ir presentando un tema bastante importante que se encuentra planificado dentro de este proceso de actividades académicas y vamos a ir viendo justamente el material de apoyo correspondiente a esta nueva semana de actividades, esta primera semana de actividades que iniciamos y vamos a hablar directamente sobre el ciclo celular y reproducción y vamos a hablar directamente sobre el embarazo, que es una de las etapas bastante importantes dentro de la reproducción de las especies, sobre todo de la preservación de la especie humana. ¿Qué es el embarazo? El embarazo es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. Se caracteriza por cambios fisiológicos, metabólicos y morfológicos en la mujer, encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, así como por la interrupción de los ciclos menstruales y el aumento del tamaño de las mamas para preparar el proceso de la lactancia. Esta fase dura alrededor, de hecho, dura 40 semanas. El desarrollo prenatal se divide en tres etapas que vamos a ir viendo a continuación. El periodo preembrionario es la primera etapa y vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Desde la fecundación hasta la tercera semana de gestación, luego tenemos la primera semana dentro de este proceso de esta primera etapa, tiene lugar la fecundación, la segmentación y la implantación. Aquí nosotros podemos observar en este gráfico la primera semana de gestación, cómo está constituido cada uno de ellos. Como obviamente nosotros podemos ver, tenemos en la primera etapa el proceso de fecundación, la transformación en cigoto, en embrión, del embrión a la mórula. Luego tenemos el blastocito, el inicio de la adhesión al endometrio y por último el proceso de la implantación, que es en la parte central del útero donde se produce todo este proceso. Las sucesivas divisiones mitóticas del cigoto forman la mórula, que se desplaza desde las trompas de falopio hacia el útero, mientras se sigue dividiendo. En la fase de blástula o blastocito llega al útero cuando la blástula alcanza la mucosa uterina, se produce la implantación. Han pasado en este periodo 7 días desde la fecundación. En la segunda semana es la formación del disco bilaminar, que es el ectodermo y el endodermo. En este estadio se llama gástrula biblástica.
Aquí nosotros podemos ver en este siguiente periodo, tenemos el periodo preembrionario de gestación, cuáles son las diferentes etapas en las cuales se va desarrollando en esta primera estructura, en este primer nivel del proceso de embarazo. En la tercera semana se desarrolla la formación del disco trilaminar, constituido por el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En este estadio se le llama glástula triblástida. El periodo embrionario se desarrolla desde la cuarta semana hasta la octava semana de gestación. En el periodo fetal va desde la novena semana hasta el nacimiento y el desarrollo de estructuras anexas a partir de la implantación del embrión en el útero empiezan a desarrollarse la cavidad amniótica, la placenta y el cordón umbilical, que prácticamente serán la cavidad, serán la cápsula en la cual se desarrolle el nuevo ser. La cavidad amniótica es aquella que contiene al embrión. Está constituida por la membrana amniótica y el líquido amniótico. Esta cavidad mantiene hidratado al embrión, lo protege de los golpes y de los posibles cambios de temperatura que se desarrollen. En cuanto a la placenta es un órgano situado en el exterior de la membrana amniótica y su función es comunicar el sistema circulatorio de la madre y también del embrión. También actúa como un filtro de microorganismos o de sustancias nocivas. En cuanto al cordón umbilical, es un tubo largo y flexible que une al embrión del nuevo ser con la placenta. Contiene dos arterias y una vena. El embrión recibe a través de estas arterias los nutrientes y el oxígeno que contiene la sangre de la madre. Las sustancias tóxicas como el dióxido de carbono pasan a través de la vena hacia la placenta. Esa es la función principal justamente de toda esta cavidad, de toda esta cabina que está protegiendo al nuevo ser. Y aquí nosotros podemos en este gráfico justamente ver las estructuras anexas. Ya saben que las estructuras anexas es la placenta, el cordón umbilical, la membrana amniótica y el líquido amniótico. Esas son las estructuras anexas dentro del proceso de embarazo. Hasta la octava semana del embarazo hablamos de embrión. El embrión pasa a denominarse feto hasta el final del embarazo. A continuación veremos cómo se desarrolla el embrión y el feto a lo largo de todo este proceso. El primer trimestre se empieza a diferenciar la mayor parte de los órganos. Por ejemplo, se forma el sistema nervioso, el corazón, los dedos de las manos y los pies. Al final del trimestre, el embrión pesa alrededor de unos 20 gramos y mide unos 10 centímetros. Tiene aspecto humano y empieza ya a moverse. En el segundo trimestre, el feto ya tiene todos los órganos desarrollados excepto los pulmones. Se mueve mucho y se chupa el dedo. La madre puede percibir los movimientos. Al final del trimestre pesa aproximadamente 900 gramos y mide unos 32 centímetros. En el tercer trimestre, los pulmones se preparan para respirar. Debido al crecimiento del feto, este ocupa todo el espacio disponible en el útero y se mueve muy poco. Hacia el final del embarazo se sitúa cabeza abajo y se encaja en la pelvis de la madre. En el momento de nacer, el peso medio es de 3 a 3,5 kilogramos y mide ahora unos 50 centímetros aproximadamente. Aquí nosotros igual podemos ver en la siguiente imagen, podemos ver el desarrollo del embrión mes a mes, cómo se sigue desarrollando en relación de todo este proceso. Una vez que se ha cumplido todas estas etapas, pasamos a una de las etapas más cruciales, tanto para la madre como para el bebé, que es el proceso del parto. Transcurridas las 40 semanas de embarazo, tiene lugar el parto, suele durar entre 4 y 12 horas y existen unos signos que indican el inicio de este gran proceso. El inicio de las contracciones uterinas comienzan manifestándose cada cuarto de hora y 20 minutos y se van haciendo más fuertes e intensas. La ruptura de la membrana amniótica
La presión que ejerce el feto provoca la rotura de las membranas que contienen el líquido amniótico y la salida de este a través de la vagina. A este hecho se le conoce comúnmente como romper aguas. A partir de este momento tiene lugar tres fases o tres etapas. Primero, la dilatación. Debido a las contracciones uterinas más frecuentes, se va ensanchando el cuello uterino. Cuando alcanzan los 10 centímetros de diámetro, termina este proceso, termina esta fase. En cuanto a la expulsión, prosigue las contracciones uterinas y al mismo tiempo el feto se abre paso hacia el exterior, empujando con la cabeza. En el momento del nacimiento, primero aparece la cabeza, luego el hombro y rápidamente se desliza el resto del cuerpo. El cordón umbilical se pinza, posteriormente se corta y el recién nacido queda separado totalmente de su madre. En el proceso de alumbramiento es la expulsión de la placenta que se produce unos minutos después de la salida del feto. En cuanto a la nutrición prenatal y la lactancia, la nutrición prenatal, el estado nutricional de la mujer cuando se queda embarazada y durante el embarazo puede tener una influencia importante en los resultados sanitarios del feto. El lactante y la madre de deficiencias de micronutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina A o el yodo pueden producir malos resultados sanitarios, tanto para la madre y ocasionar complicaciones en el embarazo. Un aumento insuficiente de peso en la madre durante el embarazo también, debido a una dieta inadecuada, aumenta el riesgo de partos prematuros, bajo peso al nacer y defectos congénitos en el recién nacido. La educación y el asesoramiento sobre la nutrición tiene por objetivo mejorar las prácticas alimentarias antes del embarazo y durante este, a fin de mejorar la alimentación materna y reducir el riesgo de resultados sanitarios negativos tanto para la madre como para su hijo. La lactancia, las mamas tienen la función de producir y segregar leche para alimentar al recién nacido. Después del parto, están constituidas por por estructuras glandulares denominadas acinos mamarios y por los conductos galactóforos muy ramificados donde se vierten las secreciones de los acinos. Estos desembocan directos en los pezones, tal como nosotros podemos observar en la siguiente gráfica que tenemos. Desde la parte interna tenemos el músculo pectoral, luego tenemos el tejido adiposo, luego tenemos los acinos mamarios, el pezón, las aureolas y los conductos galactóforos, que son los conductos por los cuales obviamente se llegará hacia la aureolas del pezón, obviamente la leche materna. En la última fase del embarazo, las mamas se preparan para segregar leche. Al nacer el niño, los acinos ya tienen preparada la primera secreción que se denomina calostro. Este es el primer alimento que toma el recién nacido. Contiene una gran cantidad de proteínas y anticuerpos que le servirán de defensa contra las enfermedades. Posteriormente, la composición de la leche materna varía, ya que contiene más grasa y glúcidos. En ocasiones, cuando la lactancia materna no es suficiente para la nutrición del recién nacido, se la complementa con leche maternizada o las famosas fórmulas que nosotros conocemos. La lactancia también genera un vínculo de afectividad entre la madre y su hijo, lo cual es fundamental para el desarrollo psicológico del recién nacido. Mecanismo y regulación hormonal de la lactancia. Este mecanismo se basa en la succión que efectúa el recién nacido en el pezón materno. El reflejo de succión es un comportamiento innato solamente de los mamíferos. El estímulo de la succión inicia la actividad del hipotálamo. Este segrega la hormona oxitocina que provoca la contracción de pequeñas fibras musculares que rodean el tejido glandular de las mamas y producen la salida de la leche. La hipófisis produce la hormona prolactina, responsable de la formación de la leche en los acinos mamarios. Y esa sería parte de la explicación en cuanto a todo este maravilloso mundo, este gran proceso en cuanto desde el proceso de la fecundación hasta el proceso mismo de alimentación del recién nacido.
En esa siguiente etapa de nuestra clase justamente vamos a ver un poco más acerca de todas estas etapas, el embarazo, síntomas, cuidados y etapas del desarrollo fetal, que son indispensables también dentro de este proceso de educación sexual y obviamente de parte de la paternidad responsable, que obviamente toda institución educativa debe proporcionar a sus estudiantes. El embarazo, síntomas y cuidados y etapas del desarrollo fetal. Vamos a ver cuáles son las características más fundamentales. El embarazo es el periodo que pasa desde la concepción hasta el nacimiento del bebé aproximadamente. El periodo gestacional abarca 9 meses, aunque los especialistas prefieren contabilizar la gestación por semanas. Puesto que se desconoce el momento exacto de la implantación del embrión en el útero, se considera que el embarazo se inicia con la última menstruación de la mujer. A partir de este momento pasarán 40 semanas de desarrollo fetal hasta el momento del parto. Durante todo este tiempo, la mujer experimenta numerosos cambios físicos y emocionales como consecuencia de la variación de las variaciones hormonales. Estos cambios darán lugar a diferentes síntomas en función de las etapas del embarazo. Sin embargo, cada mujer es diferente y también lo es cada embarazo, por lo que no todas las embarazadas mostrarán los mismos síntomas. A continuación, vamos a ver justamente cada una de estas etapas en el siguiente artículo. En la primera etapa, la primera actividad, ¿cuáles son los síntomas del embarazo más comunes? Los síntomas de embarazo que experimenta cada mujer pueden aparecer en momentos distintos y con mayor o menor intensidad en función de las condiciones de cada una, de las actividades fisiológicas de cada una. Deben tener en cuenta que de hecho hay quienes sienten cambios en sus organismos desde los primeros días y quienes no notan nada diferente hasta un estadio más avanzado de la gestación. A cada una de las etapas, técnicamente, cada una de las etapas del embarazo se les considera o se les ha denominado estadios. A continuación, vamos a nombrar los síntomas más habituales durante esta etapa del embarazo. Primero, ausencia de la menstruación por la interrupción de los ciclos menstruales, aumento de peso a medida que avanza la gestación, náuseas y vómitos en el primer trimestre, hinchazón y pesadez en el abdomen, piernas, cara y pies más pronunciados en los últimos meses, cansancio, sueño y fatiga, ganas frecuentes de orinar, mayor retención de líquidos, cambios en la forma, sensibilidad y tamaño de los pechos y pezones. Estos cambios se producen en miras a la futura lactancia materna, eso quiere decir a la alimentación materna. Mayor sensibilidad olfativa, aumento del apetito y aparición de antojos, aparición de estrías debido al crecimiento abdominal. Esos son la mayoría de los síntomas que pueden observar en el proceso del embarazo. Igual en este gráfico ustedes pueden observar justamente más gráficamente cuáles son las etapas, cuáles son las características, que es la ausencia de la menstruación, náuseas y vómitos, ganas frecuentes de orinar, cambios en los pechos, dolor de cabeza, dolor de espalda. Esos son la mayoría de los síntomas más comunes que pueden presentarse. Estos son síntomas generales del embarazo, pero la variación de hormonas puede afectar de forma diferente a cada embarazada y derivar en síntomas distintos. Pues, obviamente son las características en cuanto a esta etapa. La siguiente etapa o la etapa 2 es el embarazo mes a mes. La gestación comienza con la fecundación e implantación del embrión después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección en los días fértiles de la mujer. Tras la llegada de los espermatozoides de las trompas de falopio, uno de ellos se fusiona con el óvulo maduro que ha sido expulsado del ovario. El embrión que ha resultado de esta unión desciende por las trompas hasta llegar al útero, donde se adhiere al endometrio y da inicio al desarrollo fetal y al embarazo. A partir del momento de la implantación, tanto la madre como el embrión empiezan a sufrir cambios que obviamente más adelante podrán ser visibles a simple vista. Aquí tenemos la fecundación, que es el día cero, luego el embrión se va desplazando y luego el embrión llega al útero. Eso es dentro de la parte gráfica que nosotros podemos ver. En cuanto al desarrollo del feto,
La implantación embrionaria suele tener lugar alrededor de la cuarta semana del embarazo. En este momento, el embrión es un disco circular de unos 2 milímetros. Durante el segundo mes empieza la etapa que se denomina organogénesis. Se forman las médulas espinales, el cerebro, el corazón, el intestino y la piel. También aparecen los ojos, las orejas, la nariz y el labio superior. En el tercer mes del embarazo termina el periodo embrionario y comienza la etapa fetal. El embrión pasa a denominarse feto exactamente a las 10 semanas, cuando mide aproximadamente 8 centímetros. Aunque el feto empieza a moverse dentro del útero en una etapa previa, la madre no podrá sentirlo hasta aproximadamente el cuarto mes del embarazo, momento en el que mide aproximadamente 15 centímetros. En el sexto mes, el feto alcanza 32 centímetros y abre los ojos y puede percibir la luz. También aparece el cabello, así como los pelos de las cejas y también de las pestañas. En este momento el feto empieza a desarrollar un determinado patrón de actividad y sueño. La madre puede percibir cómo el feto responde a los ruidos fuertes y a la música, moviéndose con energía gracias al desarrollo de sus músculos. Los pulmones se desarrollan por completo en el séptimo mes del Lice, embarazo. Dígame. disculpe una inquietud. A veces los niñitos ya nacen con los cabellos, con las pestañas bien formadas. Sí. Eh, Justamente esto es, como les había mencionado anteriormente, que eso ya depende de la estructura hormonal de cada mujer. Eso quiere decir de la biología del cuerpo de Oiga, cada ya ves. mujer. No todas las mujeres, de hecho, no todos somos iguales. Cada uno tenemos una carencia diferente dependiendo del desarrollo que nosotros tengamos, del tipo de alimentación, de la estructura y la tranquilidad o la preparación psicológica y algunos eventos más. Hay algunas personas que, especialmente el proceso de las hormonas, no van a ser similares. Algunas necesitarán el apoyo de algún medicamento, otras no necesitarán apoyo de medicamentos y de eso depende el desarrollo del bebé. Como usted mismo lo menciona, algunos bebés nacen ya con cabello, nacen con sus cejas, con sus pestañas, en otros casos no. Y eso mucho depende también de la biología, tanto del padre y de la madre, de cómo obviamente generadores, obviamente de herencias genéticas que se dan desde sus progenitores hacia sus hijos. Mande Alejandra. Licen, disculpe otra inquietud. Hay mujeres que, por ejemplo, yo soy mamá, hay mujeres que a veces no sentimos los síntomas que usted acaba de mencionar, pero en la segunda niña que yo tengo sí lo sentí, pero en el primero no sentí nada, dicen, ni estrías, ni movimientos, ni nada, hasta que yo pensaba que estaba hasta muerto. A él le digo, mi hijo nació ya con el pelito bien desarrollado, todo, y grande, y mi panza no creció mucho. Y no tenía ninguno de los síntomas de los que tuve hasta los 7 meses, casi a los últimos meses de dar a luz. No. Claro, justamente es lo que les acabo de mencionar, que cada persona tiene su estructura diferente. De pronto, en su primer embarazo, usted tuvo determinados características en cuanto a su entorno, en cuanto a su alimentación, en cuanto a su biología. Para este segundo embarazo, y obviamente su cuerpo ya se preparó. Muchas de las veces, las mujeres, como habíamos visto en este artículo, en la parte inicial, muchas de las mujeres no sienten. No en todas las mujeres van a presentarse estos síntomas. En unas se presentarán, en otras sí, en otras no. Hay mujeres que tienen asco a la comida, hay mujeres que les llaman náusea frecuentemente, en otras mujeres no se presentan estos síntomas. Eso ya depende de la biología de cada cuerpo de la mujer.
del tipo de alimentación, de cómo se encuentra su cuerpo organizado, si se encuentra totalmente sano, si no tiene ninguna deficiencia en cuanto a hormonas, en cuanto a ácidos fólicos y otras características, otras hormonas más que es necesario que consuma la mujer justamente para mantener la sanidad tanto de la madre como del futuro hijo. Entonces, son características que van a variar de mujer a mujer. Listo. Vamos a continuar, dice, y en este momento el feto empieza a desarrollarse un determinado patrón de actividad y sueño, como habíamos dicho. La madre puede percibir cómo el feto responde a ruidos fuertes y a la música, moviéndose con energía gracias al desarrollo de sus músculos. Los pulmones se desarrollan por completo en el séptimo mes del embarazo. También se empieza a acumular la grasa en el feto, lo cual le permite regular la temperatura corporal y de forma autónoma después de su nacimiento. Esas son las características fundamentales en cuanto a esta etapa. Aquí nosotros podemos ver los meses, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno mes que viene el proceso del alumbramiento. En el octavo mes, el feto aumenta de peso de forma considerable, crece hasta unos 42 centímetros y se limita su capacidad de movimiento. Además, se forman las neuronas olfativas en el cerebro y el feto comienza a percibir los olores fuertes. Por eso es importante que justamente en esta etapa fundamental, negativo, las mujeres tienen que dejar de consumir, por ejemplo, en este proceso del embarazo, cualquier tipo de medicamentos fuertes, no pueden consumir drogas, alcohol, fumar, porque todo eso prácticamente está percibiendo el bebé a través de qué? A través del cordón umbilical que habíamos visto. Como habíamos visto en el octavo mes, el feto aumenta de peso de forma considerable, crece hasta 42 centímetros y se limita su capacidad de movimiento. Además, se forman las neuronas olfativas en el cerebro y el feto comienza a percibir los olores fuertes. En el último mes del embarazo, el feto desciende por la pelvis y encaja su cabeza en ella. Todos sus órganos ya funcionan de manera autónoma y se encuentra preparado para el proceso del parto, para el proceso, para iniciar, para nacer. En esta siguiente parte, ecografía según el trimestre del embarazo, que también es importante que ustedes conozcan. La ecografía es una técnica de diagnóstico por imagen basada en la emisión de ultrasonidos por una sonda. Los ultrasonidos penetran en la piel gracias a la utilización de un gel acuoso y permite llegar a la visión del feto, la cual sale reflejada en este proceso que se denomina ecografía. Existen dos métodos de utilizar la ecografía. Primero, la ecografía transvaginal se utiliza durante el primer trimestre de gestación y aunque resulta más molesta para la mujer, también permite conseguir imágenes mucho más detalladas, mientras que la ecografía abdominal se realiza en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Normalmente se aconseja acudir a la consulta con la vejiga llena para mayor nitidez de las imágenes que se vayan a proyectar. Estas son algunas de las actividades importantes en cuanto al desarrollo de esta gran etapa, obviamente que nos permite desarrollar, que nos trae bastante alegría a nuestros hogares y obviamente saben, obviamente es la etapa fundamental en la cual el embarazo obviamente genera esta unidad familiar. Y para ello, obviamente, en las siguientes clases nosotros ya iremos viendo un poco más de educación sexual y paternidad responsable, en la cual nosotros vamos a ver cómo tanto el hombre como la mujer tienen que comportarse frente a todos estos cambios, frente a todos estos estímulos que se vienen desarrollando y que afectan especialmente dentro de la parte anatómica y psicológica de la mujer. Es importante saber y es importante conocer también cómo nosotros venimos al mundo, cómo nos vamos formando desde el punto de vista de la biología. Todos estos temas los iremos topando en las siguientes clases. De esta manera, señores y señores, estamos ya llegando a la parte final de todo este proceso educativo. Ha sido un gusto haber compartido esta primera semana, este inicio de actividades. Les deseo que tengan una feliz noche, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. No me despido antes de desearles que tengan una feliz noche, una noche muy bendecida, un resto de semana bendecido, un fin de semana bendecido y nos estaremos viendo hasta la próxima semana.
Listo, dicen que tenga linda noche con todos, gracias. Gracias, licenciado. Igual. Licenciado, buenas noches con todos los compañeros, buenas noches. Buenas noches, Antes, mi hermano. antes de despedirnos, no se olvidarán, por favor, de seguir revisando su aula virtual. Pese a que ustedes ya saben cómo es el manejo, para ustedes ya es tillos continuar con el proceso educativo. Gracias, mami.